Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos encontramos nuevamente en este espacio que, por el contexto que atravesamos, es uno de los que hemos definido implementar para poder llegar a todas y a todos en distintas partes de la provincia. Y hoy nos encontramos para poder hablar un poco de lo que venimos trabajando desde el sindicato en cuanto al protocolo de regreso a las escuelas. Por ahí, para hacer un poquito de historia y para saber que desde el sindicato, desde la aparición del primer caso en marzo, pedimos inmediatamente la suspensión de clases porque entendimos desde un primer momento la gravedad de la situación que recién empezábamos a atravesar. Es así que desde el primer día las compañeras y compañeros del Departamento de Salud han trabajado recabando información y aportando, armando un documento que se entregó al Ministerio en el que poníamos nuestro posicionamiento y las recomendaciones para un posible protocolo. Hoy ya nos encontramos, después de mucho transitar, con un borrador de protocolo que nos da a conocer el Ministerio de Educación y que inmediatamente fue remitido a todas las seccionales de la provincia con la intención de que pueda ser socializado y que cada una de las seccionales defina cómo llevar adelante los canales de participación y de debate para poder tener aportes y que realmente este protocolo sea construido colectivamente por todas y porque entendemos que el sindicato tiene que tener la voz en la construcción del protocolo, como así también lo hemos entendido siempre en distintos aspectos que tienen que ver a la política educativa y a nuestra labor docente. Hoy hemos llevado adelante una reunión del Departamento de Salud con todas las secretarias de salud de las 18 seccionales de la provincia y venimos participando como consejo directivo de diferentes reuniones de delegadas y delegados en las seccionales que nos han invitado a participar. Lo que queremos dejar claro, y que seguramente mis compañeras van a profundizar más en el tema, es que el encontrarnos hoy trabajando en un protocolo no quiere decir que se vuelva inmediatamente a clases. Lo que tenemos que tener la claridad es que en el momento que podamos volver, que la situación epidemiológica sobre todo nos permita el regreso a las escuelas, tenemos que estar preparadas y preparados y saber cómo queremos llevar adelante y cuáles son las condiciones que vamos a exigir del Estado para poder volver en la presencialidad a las escuelas. Sabemos que muchas zonas de nuestra provincia están muy complicadas, sabemos que otras zonas están en mejor situación en cuanto al COVID-19, circulación comunitaria y demás, por lo tanto, entendemos que el regreso a las escuelas tiene que ver con la discusión que tenemos en la provincia, que se va a hacer no al mismo tiempo, sino teniendo en cuenta las particularidades de cada región y a su vez de cada una de las instituciones educativas, porque no todas las escuelas están en condiciones y bueno, en ese sentido las voy a dejar a las chicas que hablen, pero sí dejar esto en claro, este mensaje que queremos dar a la UNTER, lo directivo central, que involucrarnos para nosotros significa que las voces sean escuchadas y qué mejor que el protocolo sea construido por quienes conocen desde adentro las aulas y saben en qué condiciones están sus escuelas, saben qué es lo que necesitan sus estudiantes para poder volver a la presencialidad. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sumando voces y construyendo colectivamente. Bien, en ese sentido, para completar lo que dice Silvana, tenemos que revalorizar estos espacios para poder llevar la tranquilidad a las compañeras y compañeros que desde el sindicato, desde el Consejo Directivo Central, vamos a continuar trabajando. Esto es un primer inicio y que es importante que cada uno ponga sus opiniones, sus consultas, sus dudas y que no está nada definido.
Eso lo tenemos que tener claro. Y esto es un principio de trabajo que estamos llevando adelante desde el Consejo Directivo Central, desde los delegados de salud y de cada una de las seccionales, con las reuniones en los delegados y delegadas. Así también focalizar que tengan claro que si no están dadas las condiciones, obviamente no va a haber un inicio de clases. Pero si bien no va a haber un inicio en la presencialidad ahora, es importante que trabajemos en la construcción de este protocolo, porque en algún momento vamos a volver a la presencialidad, este año, el año que viene, cuando sea, y es importante que nuestras voces estén representadas en este documento. Así que bueno, principalmente el documento lo recibimos el día 24 y ahí mismo lo dimos a compartir, a conocer a las seccionales y así ellos a toda la comunidad educativa para que todos puedan aportar su granito de arena para la construcción de este protocolo. Así que bueno, le cedo la palabra a las que están más en el tema, pero en sí estamos todos focalizados en lo mismo. A Silvana Lagos, la compañera que está trabajando conjuntamente con Claudia Asensio, que es del Departamento de Salud. Muchas gracias, Pato. Bien, más que nada, por ahí recordar y hacer un poquito de memoria, que desde el primer momento en el cual surgió todo esto de la pandemia, con el primer caso que se dio, nosotros del Departamento de Salud, ya automáticamente con la compañera secretaria de Salud, Claudia Asensio, pedimos información a la parte de salud, nos encontrábamos en General Roca, y de ahí en más empezamos a recabar información, ya sea internacionalmente por lo que iba sucediendo en otros países que estaban mucho más avanzados que nosotros, y lo que se iba diciendo desde el Ministerio Nacional. De ahí surgió y se empezó a esbozar también el primer borrador que se mandó a las seccionales de UNTER para que los compañeros fueran leyendo y estar al tanto de todo lo que se iba armando y trabajando. Un trabajo muy arduo que se empezó a hacer con los delegados del departamento, delegados y delegadas del Departamento de Salud. En este documento, lo primero que ya se venía solicitando y que nosotros ya lo estábamos viendo, iban a ser las condiciones de salubridad y de seguridad, las condiciones de los establecimientos educativos. Sabemos que por año hicimos reclamos desde UNTER y en muchos casos todavía seguimos esperando varios de esos reclamos que los establecimientos educativos necesitan. Ahí también nombramos el tema del transporte, los insumos. Sabemos lo que sucede en los establecimientos educativos con los insumos, que no llega la cantidad necesaria que debe llegar, la cantidad de servicio de personal, de porteros de PCA, que no se garantiza su totalidad. Ya lo veníamos diciendo desde ese momento en este trabajo que se llevaba adelante. Y, o casualidad, son las cosas que van surgiendo ahora y que los compañeros y compañeras tienen esa duda muy grande que se da hoy por hoy en esto que es esta pandemia y lo que nos está sucediendo. Sí tenemos bien en claro, como decía Silvana y Patricia, que si las condiciones no están dadas ahora de todo esto que vamos a ir hablando y que Claudia va a hacer más hincapié, no podemos volver. Es así que eso lo tenemos que tener bien en claro, al igual que lo que vaya surgiendo en cada localidad con respecto a lo sanitario epidemiológico. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que nos parece más que importante y que cobra como mucha más relevancia en este contexto de poder estar, aunque sea a través de la virtualidad, comunicadas y bueno, poderles transmitir esto de que va pasando día a día. Entendemos la ansiedad que cuando van tomándose determinadas medidas
y todo lo que eso genera, eso se lo remarcamos permanentemente al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en cuanto a que la comunicación debe ser una comunicación asertiva, que debe llegar realmente a las instituciones educativas. Remarcar que nosotras hoy estaremos con Chibi acá como cara visible, pero en realidad somos un gran equipo de trabajo conformados por nuestros delegadas y delegadas que recorren, que hoy no pueden recorrer. Muchos en los lugares que están en DISPO lo están haciendo, pero en otros contextos no pueden hacerlo, porque obviamente que lo que prevalece es el cuidado de la salud. Y ese debe ser el principio que debe enmarcar todo lo que tiene que ver con poder pensar tanto en la construcción de un protocolo, como en pensar en cuáles van a ser las condiciones y en qué momento se va a dar el retorno a clases presenciales. Esa es la premisa. La premisa central tiene que ver con las condiciones que hoy el derecho que prevalece es el derecho a la vida. Y en este contexto es que nosotros tenemos que poder pensar todas las acciones que nos van a llevar a poder resguardar, no solo cuidarnos nosotros, que ese es el primer principio, sino que también poder cuidar a toda la comunidad educativa. Creo que a partir de pensar ese principio es que podemos recién empezar en esta construcción, que es más que importante. ¿Por qué decimos que es más que importante? Porque, ¿qué es un protocolo? Primero, partamos de la base de eso. Entendiendo que un protocolo va a ser ese documento que a partir de acá, entendiendo que es un nuevo contexto, una nueva escuela, nos va a guiar y nos va a organizar la jornada escolar. ¿Por qué es importante la participación? Y la participación es más que importante porque justamente tiene que ver con cada uno de los actores que están involucrados dentro de la tarea pedagógica, son los que pueden ver y realmente aportar qué es lo que pasa con la particularidad de su institución. Porque sabemos claramente que no es lo mismo, que nosotros podemos tener un protocolo marco, pero sabemos que no es lo mismo por modalidad, no es lo mismo por nivel, como incluso dentro de una misma localidad no es lo mismo hablar de una escuela que otra escuela. Por eso, en principio, entender estas cuestiones que nosotros lo venimos trabajando hace años, que tiene que ver con la prevención de riesgos en la escuela y cómo nosotros en este contexto trabajamos en esa prevención de riesgos en la escuela. Entonces, hoy como este principio que estructura todo nuestro trabajo desde el Departamento de Salud, hoy cobra mayor relevancia y seguimos sosteniendo que la prevención y el cuidado de la salud y la garantía de la salud es lo central. Hoy, con mucha más fuerza, tomamos este concepto. No me pareció menor poder aclarar estas cuestiones para poder después pensar en este protocolo, qué tiene que tener este protocolo. Primero, hoy, como decían las chicas, tuvimos una primera reunión, porque esto es para que sea realmente participativo, tenemos que poder analizarlo con la mayor cantidad de aportes de compañeros y compañeras, y también las familias y también los estudiantes, porque son todos parte de la comunidad educativa. En esta primera reunión claramente salió algo que nosotros ya habíamos analizado, tanto desde el Departamento de Salud como del Consejo Directivo, que tiene que ver con que hoy tenemos un protocolo, un borrador, entendiendo que es un borrador, pero que realmente es muy ambiguo, que deja muchos grises, que no establece claramente cuáles son las responsabilidades, a quién atañe, cuáles son los roles y funciones, cómo se va a organizar la jornada escolar. Si bien cuando tuvimos la reunión con el Ministerio de Educación, donde estuvieron representando tanto la ministra como las distintas áreas y los vocales, nos comunicaron que este era un protocolo de seguridad e higiene, que faltaba toda la parte pedagógica, sí entendemos que va ligado, o sea, esto no puede disociarse. Y que nosotros en un protocolo claramente tenemos que tener establecidos roles y funciones. No debe ser un lenguaje preciso donde se establezcan los deberes, o sea, no puede quedar librado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la provisión de insumos, que realmente no especifique quién tiene que garantizar esa provisión de insumos. Entonces, en aspectos generales es esto, que yo les decía, la construcción de ese protocolo, nosotros entendemos que tiene que ser con un lenguaje claro, donde se establezcan claramente las responsabilidades,
donde los deberes se delimiten los perfiles, los grupos de riesgos estén todos contemplados. No puede ser que un protocolo te implique al grupo en el grupo de riesgo a los estudiantes y no a los docentes que están dentro de ese grupo. Lo mismo que veíamos eran estas cuestiones, bueno, de qué va a pasar, que tampoco lo dice, qué va a pasar con las licencias de esos compañeros y compañeras que están contempladas dentro del grupo de riesgo. Por eso tiene que estar claramente especificada qué tipo de licencia van a tomar, cuánto tiempo, quiénes van a cubrir esos perfiles. Hoy entendemos, porque no solo porque lo dice el protocolo marco a nivel nacional, que también le hacemos prácticamente, si bien tiene contemplado muchos otros aspectos, pero sí también deja librado sin establecer claramente las responsabilidades. Esta misma crítica se la hacemos al protocolo nacional. Sí entendemos que cada una de las partes del transitar en la escuela debe estar especificado. Y es hoy las dos grandes medidas que permanentemente incluso lo transmite el ministro Trota y el Ministerio de Salud, que hoy no existe una vacuna contra el coronavirus, que hoy las únicas dos medidas que tenemos son las medidas de seguridad, las medidas de higiene y el distanciamiento. Bueno, eso tiene que quedar claramente especificado en el protocolo, cómo se va a organizar ese espacio, esto que dice un aula burbuja, que tampoco está especificado qué es un aula burbuja en este protocolo provincial, y cómo se va a dar estas medidas que son centrales en los distintos espacios de la institución escolar. No solo en los espacios de la institución escolar, sino que también lo que implica el transporte. Bueno, espero que más o menos, la idea era que más o menos darle unos ciertos parámetros que hayan servido como para que sirvan de instrumento de análisis cuando dentro de cada institución educativa yo tenga que analizar este protocolo. Las chicas lo dijeron, pero no me parece menor que también se quede muy en claro esta cuestión de que para pensar, nosotros tenemos que diferenciar el construir este protocolo y el pensar que el regreso a clases presenciales va a depender de que estén dadas las garantías, en principio epidemiológicas. A la par, las garantías para poder implementar estos protocolos que ya tienen que estar construidos participativamente, un plan conjunto con la comunidad educativa. Y cuando hablo de las medidas, hablo tanto de que esté especificado y determinado quién, insumos de calidad, quiénes van a ser los encargados de controlar esos insumos, qué tipo de insumos, la calidad de insumo, el personal, el PCA capacitado, que existan los cronogramas estipulados, establecidos y claramente alguien que se encargue de controlar y coordinar todas estas acciones. No me parece un dato menor porque justamente hoy lo que tenemos son, insisto, estas medidas como para cuidarnos como comunidad educativa. Entendemos lo que plantea el Ministerio de Educación del derecho a la educación, pero insisto, prevalece hoy el derecho a la vida y en eso tenemos que pensar para estructurar y construir este protocolo que es necesario. Si nosotros no lo construimos, otros lo van a construir por nosotros. No sé si mi compañera, primero espero que haber sido más o menos clara y si no que los compañeros y compañeras que nos hagan preguntas vamos a ir respondiendo y no sé si Chivi quiere agregar algo más. La idea era dar este marco general como para poder pensar en este protocolo, ¿no? No, está bien, por ahí ver ahora en base a las preguntas, el tipo de preguntas que hayan, poder ir contestando en todo lo que se pueda y en todo por ahí lo que esté referido a esto que es este protocolo de salud, si bien como vos nombraste por ahí la parte pedagógica que es muy importante, hay algunos temas que estarían faltando,
más allá de todo lo que falta, en el cual hiciste mención vos, como esto del transporte, quién realizaría la desinfección, cómo sería el ingreso a los establecimientos educativos. Bueno, pero a raíz de las preguntas que se vayan dando, podemos ir contestando. Sí, en sí hay varias preguntas y muchas reiterativas. Una de las primeras es la preocupación de aquellas familias donde hay mamás o papás que tienen hijos en edad escolar que no participan, o sea, que no tienen habilitado el ingreso, como por ejemplo los jardines maternales. Entonces preguntan si eso está contemplado o cómo estaría contemplado las licencias o la concurrencia a los establecimientos educativos. Claudia. Sí, nosotros hoy, si bien la norma general hoy en la virtualidad no está contemplado. Sí estuvo en su momento, ¿se acuerdan? Cuando estaba la presencialidad. Nosotros insistimos que eso tiene que estar contemplado, lo mismo que los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo están enmarcados en un decreto y esos grupos de riesgo, así dentro de esos grupos de riesgo entran un montón de enfermedades, los mayores de 60 años, las compañeras embarazadas, pero nosotros a eso lo que reiteramos y estamos requiriendo es que también incluyan a estos casos que está mencionando acá los compañeros o compañeras, aquel que esté contemplado, aquel que tiene hijos en edad escolar. Ese es un requisito que estamos trabajando también. No sé si... Sí, como también estamos viendo que en los grupos de riesgo no está incorporado, por ejemplo, aquellos compañeros y compañeras con hipertensión, que a nivel nacional el decreto lo menciona como grupo de riesgo y no estaría contemplado dentro del protocolo. Eso es uno de los ítems que también estamos nosotros requiriendo que se incorpore. Disculpa, Otra de las consultas es... Pato, disculpa. No, por ahí agregar una cosita, que si bien el decreto, que eso también lo hemos pedido, que si bien el decreto marca ciertas enfermedades, nosotros decimos que deben estar contempladas todas aquellas enfermedades que tengan su justificativo y su aval y su certificación médica, porque hay muchas enfermedades, que es un listado bastante amplio, que por ahí no están contemplados y nosotros decimos, bueno, si como hoy el derecho que prevalece es el derecho a la salud, lo que estamos requiriendo es que estén contempladas aquellas enfermedades que tengan su certificación médica correspondiente, ¿no? Que no estén incluidas en el decreto, a eso me refiero. Ya está. Bien. Otra de las preguntas es, ¿cómo se va a controlar la bimodalidad para que no se convierta en masa explotación? Silvana. Sí, bueno, nosotros y nosotras todavía no hemos abordado con el Ministerio de Educación el tema pedagógico puntualmente. Este primer borrador tiene que ver con la cuestión sanitaria. Si bien hemos elevado al Ministerio un documento elaborado por las secretarías de uno de los niveles y modalidades del Consejo Directivo Central, y hemos pedido también encuentros específicos para trabajar toda la parte pedagógica, porque sabemos que hoy por hoy lo que nos preocupa y hemos escuchado recurrentemente no es solo esto que plantea Pato, sino cómo se va a dar la vuelta para las clases de los profesores especiales, cómo se va a dar la vuelta en educación inicial, en educación especial. Recién leía uno de los mensajes que tenía que ver con los maternales. Entonces, son todas cuestiones que necesitamos espacios específicos para tratar lo pedagógico que hace a cada nivel y modalidad y que cada uno de ellos tiene sus especificidades. Bien, ahí englobaba Silvana lo referido a los jardines, educación inicial y educación especial, que estamos convencidos que este protocolo es muy macro y no regula y no cubre las necesidades que educación inicial y especial tienen en sus particularidades. Así que es lo que acaba de comentar la compañera.
Y en ese sentido, otra de las preguntas era que no se veía reflejado lo de las residencias y las escuelas hogares, a lo que le comentamos a los compañeros y compañeras que el día martes 5 va a haber una reunión específica para trabajar con esas instituciones y esas zonas. Bueno, la otra pregunta es más o menos relacionada a lo mismo, al tema de los jardines maternales. Y ¿quién lleva adelante este protocolo? ¿Es Chivi? Sí, por ahí también agregar para que no se haga tan reiterativo, que es como bien ustedes venían diciendo, toda la parte pedagógica, y que eso fue lo que yo dije al principio, que es lo que más surge y son las incertidumbres que se dan. Nosotros hay algunas cosas que podemos ir visualizando, pero por el solo hecho de ir viendo y leyendo, como yo les decía, desde el Departamento de Salud y desde todos los lugares que se van dando y cómo se están haciendo las vueltas a los establecimientos educativos en las provincias que comenzarían, que tienen fase 5, y por lo que nosotros leemos, para ir volviendo, por así decir, escalonadamente, se está dando como que serían los últimos años, ya sea séptimo grado, quinto año, sexto año, según la modalidad, por ahí con horario reducido. No se habla, como bien decían las compañeras recién, de nivel inicial, ni tampoco de la modalidad especial. Puede ser que se esté trabajando en un protocolo específico de este nivel y de esta modalidad. Son las preguntas que por ahí generan más incertidumbres. Tampoco es que empezarían ni ahora ni en septiembre, y nosotros con Claudia creemos por ahí que capaz que ni tampoco empezarían, porque es una realidad y es por lo que contaban también las chicas, el trabajo que se llevan adelante desde este nivel y de esta modalidad. No sé si por ahí, sí, bueno, agregar, y capaz que me voy por ahí un poquito del tema, pero en cuanto a lo nuestro y en la reunión que tuvimos con el ministerio, en una de las últimas reuniones, donde nosotros sí hacemos el pedido que, por ejemplo, esto de los insumos, quiénes iban a proveer los insumos, cómo iban a darse todo esto, que tenía que ser obviamente por parte del ministerio, surgieron algunos datos como que ya tenían por ahí, si me olvido de algo, le pido a las compañeras que me ayuden, pero como que ya se había comprado todo lo que es de insumo, alcohol en gel, alcohol, los cestos de basura para los baños, los recipientes para baños, el dispenser de toallas, de servilletas de mano, después toda la parte de cartelería, gráfica, si mal no me equivoco, creo que eran 1.600 termómetros, 2 para cada establecimiento educativo, por el tema de la temperatura, y más o menos unas 40.000 máscaras faciales que iban a ser usadas por los docentes. Bien. Sí, por ahí para... Otra de la... Perdón, Pato, Dale, me meto dale, un dale. segundito. No, por ahí para agregar a esto que dice Chivi, y porque también es una preocupación que ha salido en varias de las reuniones que hemos tenido, la cuestión de la provisión de los insumos de limpieza y de todo el cuidado sanitario que tenemos que tener en este contexto. Nosotros entendemos la desconfianza que tenemos desde todas las instituciones de la provincia, porque no es novedad la falta de insumos que históricamente ha habido en las instituciones escolares. Entonces, en ese protocolo también necesitamos que quede escrito que es el Estado rionerino quien tiene que proveer esos insumos a los establecimientos educativos.
porque dice que se harán cosas, pero en ningún momento está planteado en el borrador la responsabilidad de quién es. Y digo, necesitamos que esté eso escrito porque, como bien lo explicaba Claudia Asensio al principio, ese protocolo tiene que ser, yo digo, como el libro gordo de Petete, donde podamos encontrar todas las respuestas al día a día que va a ir surgiendo en cada una de las instituciones educativas. Necesitamos que esté todo escrito, todo aclarado, y también otra cuestión es que las instituciones tengan la potestad de suspender automáticamente las clases sin tener que recurrir a la resolución 3310 o a la 146, que son las que regían en la normalidad anterior las suspensiones de clases. Entendemos que hoy por hoy atravesamos otro contexto, un contexto excepcional, y a un contexto excepcional hace falta normas excepcionales. Por eso necesitamos que ante la ausencia de estos insumos, inmediatamente sean los equipos directivos de las instituciones quienes tengan esa potestad. Pero bueno, son todos planteos que hemos ido elaborando y que llevaremos el lunes a la paritaria a la que hemos sido convocados y convocadas. Bien, esa era otra de las preguntas, ¿viste? No, te fuiste adelantando. No, me fui. Y en sí, Pato, era esa la pregunta. Sí, no, discúlpame, por ahí también, porque hacemos hincapié en lo que es nivel inicial y la modalidad especial, pero también no nos olvidamos y tenemos en cuenta todo lo que es residencias, escuelas, hogares, y que seguramente desde el Consejo Directivo y de los niveles se realizarán también reuniones para hablar sobre distintos temas y problemáticas de esos lugares, también como de adultos. Agregar eso también. bien. Acá hay una cuestión que un compañero dice que deberíamos rechazar completamente este protocolo. Me parece que, bueno, yo tengo mi opinión, pero Clau, podés tener más fundamento. Yo creo que rechazarlo sería no ser partícipe de lo que después podemos llegar a tener. Entonces debemos ser parte de esta construcción porque después día a día lo vamos a tener que implementar. Pero Claudia. Sí, yo considero que siempre que estén las instancias de participación, primero hay que participar, primero porque estamos implicados. De hecho, hoy como se dice rechazar un protocolo que no está para ser aprobado, o sea, el protocolo de hecho es un borrador que emite el Ministerio de Educación y Derechos Humanos como para que podamos trabajarlo y trabajarlo abiertamente con la comunidad educativa. Lo que hay es una norma nacional, que es el protocolo a nivel nacional, y eso sí está normado. Hoy esto es un protocolo. Si nosotros tenemos la posibilidad de construir, lo dije al principio, tenemos que construir. ¿Por qué tenemos que construir? Porque tenemos que construir justamente con las particularidades y las necesidades que nosotros como comunidad educativa creamos que son necesarias como para garantizar un regreso seguro. Y en este sentido, digo, ¿por qué la necesidad de poder construir y no rechazar? Porque de hecho no está ni para rechazarlo ni para aprobarlo, simplemente enviaron que hay que construir, que está enmarcado en qué, en los principios, o es un recorte y pegue del protocolo marco, que ese sí está aprobado por resolución. Pero sí creo y considero que, y vuelvo a ser insistente, en esto de las particularidades que nosotros tenemos que ver adentro de nuestra comunidad educativa para poder construir realmente una norma que nos englobe a la mayoría. Creo que eso es fundamental. Bien, otra de las cuestiones o de las preguntas, de las preocupaciones, es respecto a lo de la bimodalidad. ¿Cómo van a estar armados los grupos y los agrupamientos? La bimodalidad, si es la presencialidad o la virtualidad. Pero más o menos ya lo explicaron, pero Chivi, si querés hacer un cierre de este tema, un aporte a este tema. No, más que nada yo creo que por ahí no se entiende
no quiero por ahí explayarme en otras cosas, pero vuelvo a hacer hincapié en esto y que fue lo que planteamos. Esta parte está destinada a lo que es el área de salud, salubridad, higiene y las condiciones que se van a llevar adelante desde esa área. Para esto y para preservar desde la salud, como bien lo dijo Claudia desde un principio, y la de los docentes y la de los estudiantes. El tema pedagógico será reunión que llevarán a cabo los niveles con el ministerio, con los aportes de las bases de los compañeros y compañeras, como bien se hizo desde salud, mandando este documento que yo hice mención en un principio, que fue enviado a todas las seccionales para que lo trabajaran, lo vieran desde ese momento los compañeros y compañeras, porque el aporte tiene que ser colectivo, entre todos tenemos que aportar para sacar algo, no dejar al azar y que el gobierno, que el ministerio saquen las cosas por ellos solos. Entonces, es valioso el aporte de todos los compañeros y compañeras. Nosotros podemos estar hablando desde este lado y vamos a seguir, porque esto no va a ser de un día para otro, ni se va a empezar mañana, ni ahora, ni en un mes. Esto sigue, va a ser una nueva escuela a la cual tendremos que estar habituados a esta nueva escuela que se va a venir por adelante. Entonces, por ahí hay temas relacionados a esto que yo puedo hacer una apreciación de lo que veo y de lo que vamos viendo a raíz de todo lo que va sucediendo y lo que vamos leyendo y en lo que estamos empapados. Pero me parece correcto que por ahí los compañeros que están en los niveles puedan desarrollar el tema hacia estas preguntas que nos están haciendo. Pato, por ahí ¿puedo agregar algo? Con respecto a lo que hablamos de la bimodalidad, yo quiero hacer un hincapié, un desglose en que es tan amplio y realmente entiendo a los compañeros y compañeras porque realmente estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio de escuela y que esto genera mucha ansiedad, mucha angustia, porque realmente al estar en juego de la salud, al estar incluso cambiando condiciones de trabajo, nosotros entonces el análisis debe ser tan exhaustivo que nosotros pensamos ese análisis en torno a 3 ejes. Un eje que tiene que ver con lo físico-espacial, un eje que implica la modalidad de trabajo y un tercer eje que implica a las condiciones de trabajo, a la labor de docente propiamente dicha. En función de ese eje hemos venido articulando distintos conceptos que deben respetarse. Uno de los conceptos que debe respetarse y que ahí voy a la pregunta esta que habla de la bimodalidad, es primero que estamos en un contexto excepcional, y eso lo marcamos claramente en la reunión del 11 de junio. Estamos en un contexto excepcional que requiere de medidas excepcionales, que requiere garantías por parte del Estado y que este trabajo ha sido sostenido por la voluntad y el compromiso que cada uno, cada docente, cada compañera, cada compañero ha puesto desde su lugar, porque hemos tenido ¿cuántos llevamos? Ya perdí hasta la cuenta de cuántos meses llevamos de esta pandemia y que el Estado no se ha hecho cargo. Y eso lo tenemos más que claro y lo vamos a volver a reiterar en esta paritaria y lo vamos a exigir. La carga laboral no debe exceder de la carga que nosotros tenemos declarada y eso es un principio que nosotros seguimos sosteniendo. Por eso sostenemos el tema de la carga laboral, el tema de la conectividad, el tema de los recursos tecnológicos, el tema de que tiene que garantizar los recursos materiales, el tema del pago del adicional del pago del adicional en este contexto, ¿no? Que hemos tenido porque cómo salió la banque de este proceso, que vuelvo a insistir que lo sostuvo el compañero y compañera docente, de su bolsillo. Y eso lo tenemos más que claro. Y eso es lo que estamos exigiendo y vamos a llevar a esta paritaria nuevamente. Estas condiciones que nosotros no llamamos teletrabajo, nosotros llamamos justamente el trabajo en el contexto de pandemia, que es un trabajo que se dio desde la virtualidad, que se dio un trabajo remoto, un trabajo que se dio a distancia, porque entendemos que los compañeros, por llegar y por cumplir, pero porque su compromiso así lo tiene, a
a cada uno de sus estudiantes, utilizó distintos métodos, porque vuelvo a insistir, el Estado estuvo ausente. Y ese es el principio que vamos a seguir sosteniendo para sostener esto que tenemos como exigencia y que nosotros, como comisión directiva, entendemos que es el concepto central. Entonces, por eso, cuando hablamos, más allá de que todavía no esté el protocolo desde la parte pedagógica, sí entendemos, y cuando se habla de bimodalidad, que si yo estoy trabajando en una cosa no puedo estar trabajando en otra, y que esto, que hoy sigo insistiendo, es un contexto excepcional, no puede implicar una sobrecarga laboral. Bueno, una de las cuestiones que están planteando varios compañeras y compañeras es que a través de nuestras respuestas o nuestros aportes estamos planteando muchas dudas más que certezas. Entonces, consideran que debemos rechazar el protocolo o reelaborarlo. Creo que esa es la cuestión, es la reelaboración en relación a nuestros aportes. Pero Silvana, si querés completar esta mirada. Sí, bueno, por ahí solamente para aclarar que como consejo directivo y como la agrupación que hoy conduce el sindicato, históricamente el posicionamiento político y pedagógico que hemos tenido es intervenir, y lo dije al principio, en cada una de las construcciones que tengan que ver con nuestra tarea docente, ya sea pidiendo estabilidad laboral y trabajando en las normas para ello, pidiendo espacios y trabajando en los diseños curriculares de los distintos y modalidades, interviniendo en la construcción de cada norma que nos afecte directamente tanto a los trabajadores y trabajadoras de la educación como a las comunidades educativas. En ese sentido, también entendemos que tenemos que trabajar sobre este protocolo. No acordamos con un rechazo y no hacer ningún aporte. Nosotros y nosotras estamos escuchando a todas las compañeras y compañeros de la provincia para poder aportar y construir un protocolo que después tendrá que seguir la vía de los canales orgánicos que tenemos dentro del sindicato. No quiere decir que aportando lo que escuchamos nosotros vayamos a llegar a algún acuerdo con el Ministerio de Educación, porque una vez hechos los aportes se tendrá que hacer la versión final de ese protocolo y ahí volveremos a releerla, a analizarla y a debatirla si fuera necesario. Pero consideramos, y así lo hemos hecho siempre como sector dentro del sindicato, y es lo que llevamos adelante y hemos llevado adelante cada vez que hemos sido conducción, tanto en la conducción central como en las diferentes seccionales de la provincia. Por eso es que apostamos a construirlo o reconstruirlo, escuchando todas las voces, y no a rechazarlo de plano, porque incluso en la reunión que tuvimos hoy a la mañana del Departamento de Salud, aquellos compañeros y compañeras que planteaban el rechazo, pero hacían aportes, lo que quiere decir que todos y todas sabemos que es indispensable nuestra participación en la construcción del protocolo de regreso a las escuelas. Pato, por ahí quiero agarrar es que si no después tendremos que llevar a las escuelas algo impuesto, de lo cual nosotros no hemos podido ser parte y no hemos podido dar nuestros aportes y poner nuestras particularidades, porque cada uno de nosotras y nosotros vamos a trabajar en base a las realidades de nuestras edades, de los niños, niñas. Yo soy maestra de educación inicial y por eso decimos que este protocolo no es para implementar en nivel inicial. Y por eso escuchamos y nos interesa escuchar las voces de todos los niveles, de todas las zonas. Y no es que estamos aceptando volver a clases, a las clases presenciales. Lo que sí estamos diciendo es que cuando no estén dadas las condiciones, de cuando el grado de epidemiología sea 0
por un cierto tiempo, recién ahí se puede llegar a pensar en volver a las clases presenciales, y no en toda la zona de la provincia. Todos sabemos que hay zonas como Fisque, como Regina, como Almafuerte, Cipolletti, Bariloche, que tienen un alto grado de casos, y hay otras zonas que no tienen nada. Pero no por eso estamos diciendo que mañana ya pueden volver a las clases presenciales. Para nada es nuestra mirada, y por eso nos parece importante ser parte de esta construcción de este protocolo. Pato, Clau, quería decir algo más. sí, quería aportar un cachito a esto. Yo los invito a los compañeros y compañeras a que nos acerquen al Departamento de Salud, a untersalud@gmail, o a través de su seccional los aportes para este protocolo que dice. Nosotros entendemos que hay que reelaborarlo, que realmente es tan ambiguo que no contempla nada, no contempla los aspectos, porque claramente no marca como decía yo, las responsabilidades y las realidades de cada escuela. Por eso los invito a los compañeros y compañeras que tengan aportes, aquellos compañeros que dicen que hay que rechazarlo. Yo entiendo que una manera de reelaborar, al reelaborarlo, estás rechazando lo que estás escribiendo. Sí no podemos dejar de esta instancia de participación. Así que los invito a los compañeros y compañeras que se contacten con sus seccionales o con los delegadas y las delegadas o delegados de salud para hacer llegar los aportes. Es más que importante. Bien. Bueno, me parece que esto que dice Claudia es lo que a nosotros nos va a dar los insumos para poder trabajar, no por única y última vez en la paritaria que vamos a tener el lunes 3, sino este es el puntapié inicial para comenzar a trabajar con el Ministerio en relación a todos los aportes que vamos recabando en el Consejo Directivo Central. Así que me parece más que valioso que seamos parte de esta construcción colectiva del protocolo, porque como dijo Claudia, si bien la educación es lo primordial, es principal, la salud hoy por hoy es lo primordial. Bueno, vuelvo a insistir en esto, que creo que es una necesidad, esta construcción, que las voces de todos y todas sean escuchadas. Los invito a organizar las reuniones, a articular con los delegados y delegadas de salud, a articular con las seccionales. Yo creo que hoy la participación es esencial, el poder trabajar en cada escuela y ver las particularidades propias de cada nivel, teniendo en cuenta esto que decíamos de los principios básicos, que hoy la única medida que tenemos preventiva y para cuidarnos es el distanciamiento, son las medidas de higiene, las medidas de seguridad, que eso se da en todos los ámbitos. Hay que pensar también en estas cuestiones de las distintas modalidades, de las modalidades de adultos, en estas garantías que deben darse, y que eso sí debe ser el principio rector, esto de los insumos, de las condiciones edilicias, esto de pensar el personal. Hoy no puede faltar personal para poder implementar la limpieza. Digo, cuando pensemos en una vuelta. Y eso en todos los aspectos. No importa que yo tenga mi escuela sea de adultos y estemos hablando de que está en un centro comunitario o en otro lugar. Y que tampoco importa de que hasta el momento no hayan tenido ese personal. Hoy el personal tiene que estar toda la jornada, tiene que cubrir todos los espacios, y ese es un principio, ¿sí? Que hoy no se puede pensar de otra manera. Lo mismo en cada una de las modalidades. Por eso creo que hay que construirlo, hay que pensar en cada uno de los aspectos de la vida escolar, y hay que, cada uno desde su lugar, desde lo que vaya viendo y desde lo que aporte para que sea un protocolo construido que nos dé el marco general que requerimos y que sea lo suficientemente claro como para poder ser aplicado de acuerdo a la particularidad de cada institución. Insisto en esto,
que hoy lo que prevalece es el cuidado de la salud, que el derecho fundamental es el derecho a la vida, y en función de eso se debe articular todo el resto de los derechos. Sí, por ahí para agregar y ya como última mención, nosotros y nosotras desde UNTER siempre hemos privilegiado el derecho a la vida, como bien lo decía Claudia recién, no solamente ahora ante la aparición de esta pandemia, sino en diferentes manifestaciones, cuando se ha querido avanzar desde lo ambiental y desde otras cuestiones, también hemos salido siempre en defensa de la vida. En ese sentido es que hemos actuado con coherencia desde que empezó la pandemia, teniendo todos los cuidados y resguardos necesarios. Por eso es que cada vez que hemos tenido que reclamar algo o exigir algo, hemos buscado diferentes maneras, diferentes herramientas, diferentes estrategias, pero sin exponer ni exponernos a salir cuando la medida era de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entendemos que así como nos hemos resguardado todo este tiempo y hemos dicho al Ministerio más de una vez que no vamos a ser las trabajadoras y trabajadores de la educación quienes instemos a salir, a romper el aislamiento y a exponernos y exponer a las comunidades al contagio, de la misma manera vamos a actuar con el regreso a las escuelas. Solo se puede dar un regreso a las escuelas si las condiciones epidemiológicas así lo permiten y si tenemos todas las garantías del Estado de que no nos van a faltar insumos, que no vamos a correr riesgo habitando las aulas de todas las escuelas de nuestra provincia. Así que lo que queremos transmitir hoy sobre todo es eso y la tranquilidad de que la UNTER está y va a estar, como ha estado siempre, del lado de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación y las comunidades educativas. Bien, bueno, compañeras y compañeros, este es un primer encuentro con relación a este protocolo, pero los invito a que seamos parte de cada uno de los encuentros que hay en las seccionales. Tenemos entendido y estamos en conocimiento que hay seccionales que van a trabajar también con sus familias, con las familias de las comunidades, así que es importante también tener esos insumos. Así que, bueno, gracias por la participación y nos seguimos encontrando en estos espacios y en todos los que la virtualidad hoy por hoy nos permita. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.